de comprobación de la inocencia a presunción de la inocencia, de sistema inquisitivo a sistema adversarial, de presunto culpable a duda razonable. Roberto Hernández, bienvenido por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Poliana y bienvenido a este espacio de discusión en donde platicamos del sistema penitenciario y del sistema de justicia penal con todo lo que implica este sistema. Gracias por estar con nosotros. Iker, te damos la bienvenida. Iker, que pues ahorita nos vas a comentar un poquito de tu papel en esta pues trama, decíamos, algo terrorífico, un drama que se vive. Desafortunadamente no es un caso aislado, sino vemos que es algo que se repite con demasiada frecuencia. Iker, Roberto, bienvenidos, gracias por estar con nosotros, gracias por estar acá en este espacio, en este miércoles de Poliana. Bienvenida y saludo con mucho gusto a Majo y a mi querido amigo Gus, por ahí a Alex y Paulina, que nos ayudan también y son parte de Poliana. Bienvenidos. Gracias, Roberto. Gracias, Iker. ¿Cómo están? Muy bien, contentos de estar aquí. Gracias. Todo muy bien. Muchas gracias por la invitación y a la orden de ustedes. Gracias. Roberto, como decía hace un momento, venimos aparentemente de paradigmas que se contraponen y que surge uno después del otro, se supone que para mejorar. Venimos de este sistema en donde se tenía que acreditar la inocencia para pasar a otro, en donde se eleva a derecho humano, a un rango constitucional, la presunción de inocencia. Pasamos de un sistema inquisitivo a otro adversarial que implica, pues, básicamente lo que decía anteriormente, venimos de presunto culpable a duda razonable. ¿Y qué cambios ha habido? ¿Qué cambios has notado? Si es que los notas, Roberto. Uy, es una pregunta, a ver qué decirles. Yo pienso que tenemos un sistema penal que deja mucho que desear, sin lugar a dudas, donde sigue habiendo una gran cantidad de error judicial, muchas personas en la cárcel que están siendo injustamente acusadas. Es un sistema que todavía no es lo suficientemente confiable para nada, pero también es un sistema que ha mejorado y es un poco difícil reconocer eso. O sea, creo que no podemos juzgar el sistema penal entero a raíz del caso de duda razonable. Pero sí, lo que vemos en esta historia nos hace cuestionarnos qué es lo que hemos creado. Creo yo que logramos transitar de un sistema que no tenía jueces, que tenía audiencias poco claras, poco comprensibles. No se podían hacer preguntas en los juicios, había una falta de fluidez en esos espacios donde pues, era imposible realmente a veces tener un diálogo, que se entendiera qué estaban queriendo probar los litigantes siquiera. Y ahora tenemos un sistema que le entrega a los litigantes pues, herramientas poderosas para cuestionar la labor de la policía, la labor de ministerios públicos, y que a pesar pues de estos cambios, sigue siendo fuertemente manipulable, sobre todo por las fiscalías, ¿no? Los ministerios públicos, los que acusan, siguen pudiendo mover las piezas del sistema como quieran y obtener el resultado que quieran, sin importar nada más, ¿no? Y creo que esto es lo que la historia de duda razonable nos muestra, ¿no? La Fiscalía de Tabasco logra obtener el resultado que busca, una sentencia de 50 años, prácticamente con ninguna evidencia. Yo diría que el sistema ha cambiado, a pesar de lo que el documental muestra, y en particular porque hay una filmación que pudimos utilizar, hay un registro de video que pudimos utilizar para narrar lo que le sucedió a Héctor Gonzalo, a Darwin y a Juan Luis. Y entonces creo que no hay que perder de vista eso. A pesar de las debilidades que todos podemos ver, por lo menos es un sistema más transparente
que cualquier periodista en México puede hoy tomar el registro de audio y video, por lo menos, de una audiencia de juicio oral y podría ser un documental en principio, ¿no? Entonces, como que es, pues no sé, claroscuros, ¿no? Entonces, eso es lo que podría comentarles. Iker Ibarreche es el abogado del caso. Él investigó y corroboró pues todo lo que se muestra en el documental hoy, y quien tiene a su cargo además hoy la defensa de los muchachos, un abogado de gran experiencia y quien admiro mucho personalmente. Gracias. Preferiría como dejar a Iker que comente, porque en realidad él confronta el sistema todos los días en su ejercicio profesional. Yo, digamos, soy alguien que tiene menos experiencia o un ave de paso, digamos, en esto comparado con él. Sí, pues tú modestamente te mencionas como un ave de paso, pero al final ha sido trascendente el trabajo que han realizado ustedes, todo tu equipo, justo para el sistema de justicia penal, desde pues la presión que ejerció para lograr por fin esta reforma constitucional en materia de justicia penal, el anterior documental, el de Presunto Culpable. Ahora tendrá que, está teniendo también mucha incidencia, muchos reflectores, muchos comentarios, pero al final los comentarios, cuando menos los que hemos escuchado, han sido comentarios favorables, pero también de una decepción importantísima del sistema, como que efectivamente ha habido cambios, pero parece que no es suficiente, cuando menos esa es una percepción y opinión personal. No ha sido suficiente porque al final existe una injusticia. Al final se modifica el procedimiento, se modifica el camino, pero el resultado no alcanza la justicia, no alcanza esta demostración de la verdad histórica, de la verdad real, de lo que efectivamente sucedió y la consecuencia que debe pasar, la consecuencia que tiene que suceder cuando una persona es penal y plenamente responsable de una conducta delictiva. En este caso, en el de ambos trabajos que has realizado, no se ve. La semana pasada tuvimos invitados a otras personas que están padeciendo también la injusticia del sistema, de justicia mexicano. Parece que no es suficiente, Roberto, parece que no nos ha alcanzado estos esfuerzos, grandes esfuerzos, pero al final, pues sin el resultado esperado. Estoy de acuerdo contigo, que es evidente que no es un cambio lo suficientemente profundo. ¿Y que tú cómo lo enfrentas todos los días? Bueno, a mí me gustaría partir de, coincido en el sistema en el punto de que este es un mejor sistema. Un sistema que da más herramientas de defenderse frente a una acusación penal, e incluso también desde la perspectiva de una víctima da mucho más herramientas de participación de forma activa en el sistema. Eso creo que es algo que no debemos de perder de vista. O sea, definitivamente este sistema ha venido a aportar una metodología de mucho mayor herramientas para los litigantes desde una perspectiva de la defensa o desde una perspectiva de la acusación. Pero es un proceso. O sea, tampoco podemos perder de vista que estamos cambiando un sistema de justicia que venía en México de más de 100 años a un nuevo sistema de justicia penal, en donde los operadores del sistema también nos estamos, digámoslo, adaptando a este nuevo sistema. Entonces, eso también es un punto que hay que tomar en cuenta. Esto no es una cosa que cambie porque en el 2008 entró en vigor la reforma en algunos lugares y puso como límite el 2014 para todo el país, significaba que a partir del día siguiente íbamos a tener el sistema de justicia penal perfecto. No, eso no es así, porque al final del día los operadores somos los mismos en realidad, ¿sí? Y algunos se han preocupado por capacitarse, por prepararse, por especializarse, y otros no mucho, ¿sí? Y el sistema implica demasiadas cuestiones.
cuestiones que no solo son jurídicas, sino también son de otros aspectos de ingeniería, de gestión, de recursos, de todas estas cuestiones. Definitivamente pienso que este es un mejor sistema que el sistema que teníamos. Es un sistema que no ha madurado todavía, es un sistema que está madurando, es un sistema que vamos a encontrarle miles de errores todavía y que tenemos que ir, y este es donde creo yo que está el punto y la parte, digámoslo, de mayor aportación al sistema de este documental, es el hecho de que destaca algunas fallas en un caso concreto que se están presentando en diversos lugares y que son fundamental que no podemos permitir que continúen. O sea, no podemos permitir que, por ejemplo, una audiencia de juicio oral se lleve a cabo en la forma en que se llevó a cabo en el caso de duda razonable. No lo podemos permitir. No podemos permitir que a mitad del juicio se cambie a uno de los integrantes del tribunal. No podemos permitir que una audiencia de juicio oral que tiene que ser de manera concentrada y continua se prolongue durante 9 meses. Porque a mí me encantaría, en verdad me encantaría preguntarle a los jueces del tribunal si en septiembre se acordaban de lo que había declarado el primer testigo del juicio. O es que tuvieron que ir a revisar los registros de audio y video. Porque si tuvieron que hacer eso, entonces ya toda la audiencia del juicio no tiene ningún sentido. Es decir, hay ciertos valores dentro del sistema, como es la audiencia de juicio oral, que tenemos que cuidar, tenemos que proteger. No podemos permitir que esto se vaya convirtiendo en la práctica, porque entonces el sistema va a terminar siendo exactamente igual que el sistema anterior. Lo mismo, ¿sí? Lo mismo, es decir, el hecho de que ya los jueces no tengan que estar presentes porque van a ver el registro de audio y de video. Ya, bueno, pues en todo caso que las declaraciones que toma la fiscalía, el Ministerio Público o la policía ingresen a juicio. Entonces vamos a empezar a distorsionar el sistema y muchas veces con la excusa de que es que hay demasiado trabajo, es que es la única forma que lo podemos hacer, cuando eso no es real. Eso no es real, porque hay ejemplos claros de otros estados, de otros lugares donde se está haciendo de manera correcta. El gran problema, y con esto no me quiero ahondar de más, es que parece ser que cometimos un grave error. La reforma entró en vigor en todo el país en el 2016 y haga de cuenta que todo el mundo dijo, esto ya está, a lo que sigue. No, pero hace muchos años cuando hablábamos de la reforma decían, es como cuando vas a nacer un bebé, que porque nace, al día siguiente tú dices, bueno, ya nació, ahí que camine solo, que haga todo solo. No, la reforma hay que estarla monitoreando, evaluando, invirtiéndole a la reforma. Parece ser que nos olvidamos de la reforma, ¿sí? Y la reforma está apenas naciendo y nadie está cuidando de que estas cuestiones que surgen y que pone a la vista el documental de duda razonable se corrijan y no se permitan. Yo lo comentaba el otro día en el colegiado y se lo decía al secretario del colegiado en Tabasco. No podemos permitir esto. No se puede permitir que en la audiencia más importante del juicio no se respeten los principios, porque si en esa audiencia no se respetan los principios, se acabó el sistema. Se acabó el sistema. Nos estamos haciendo, perdón por la expresión, tontos solos, como si tuviéramos un sistema acusatorio adversarial que no tenemos, ¿sí? Entonces, eso es para mí la gran aportación, digámoslo, a nivel macro, a nivel general de este documental. Roberto, ¿cómo viste la sensibilidad de las autoridades, de la sociedad, de la propia comunidad, cuando se expone esta injusticia en este centro que pues se ubica precisamente en Tabasco, precisamente en Macuspana? ¿Cómo? No sé si notaste algún tipo de sensibilidad, solidaridad probablemente con las personas y con las autoridades. Voy a prender mi micrófono. Creo que es interesante comparar las reacciones de la autoridad y las de la gente. Y también las de se los comento después de haber hecho lo de presunto culpable también. Creo que las experiencias de publicar en una plataforma como Netflix es muy interesante comparar eso también con lo que fue publicar presunto culpable en cines. Entonces, a ver si me puedo explicar.
publicar en cines fue muy, muy interesante porque eso generó una comunidad que yo pude palpar directamente. Cuando fui a los cines y la gente se indignaba viendo Presunto Culpable, yo podía verlos. Pero a la hora de publicar Duda Razonable, no puedo ver, la verdad, las caras de las personas. Lo que puedo ver son las reacciones que dejan quienes se animan a publicar en redes sociales, ¿no? Y eso, a la hora de que además Presunto Culpable fue censurado, tuvo un efecto multiplicador de la audiencia muy, muy potente, a tal punto de que se calcula que 30% del país vio ese documental. Se volvió materia de conversación en todos lados y prácticamente parte de la cultura popular. Al cabo de 3 semanas de exhibición en cines, ya era el documental más visto en la historia de México y todavía tiene ese récord de audiencia. Se vendía en los tianguis, y la gente que lo vendía lo convirtieron en DVDs pirateados y gritaban en el metro, llévela, llévela, esta es la película que su gobierno no quiere que vea. Entonces, eso generó una conversación y además comunidad, porque me acuerdo de que en los cines, usualmente cuando me invitaban a comentar la película, alguien prácticamente en todas las presentaciones públicas del documental, hubo una persona que se levantó al final de la función y que podía decir, oigan, pues yo estuve en la cárcel, ¿no? Y esto que ven aquí en el documental a mí me pasó. Cosa que se lo permitía además, pues el hecho de que todos habíamos atestiguado, todos habíamos visto el relato juntos, ¿no? Entonces eso permitía un espacio de libertad y de compartir esta clase de experiencias. En cambio, con la plataforma de Netflix, lo que sucede es que es una conversación que ocurre como en cuchicheo y como en privado, fuera de los que se animan a compartir en redes. La gran ventaja comparado con publicar en cines es que esto llega a todas partes, ¿no? La plataforma de Netflix llega en todos los idiomas, a todos los rincones donde hay internet en el mundo y donde esa plataforma está accesible, y entonces la audiencia es potencialmente enorme. Y existe este algoritmo que va premiando el hecho de que la historia se vaya viendo y se vaya conociendo. Entonces, después de que se publicó Duda Razonable, alcanzó a estar en el top 10 dentro de los programas más vistos de la plataforma de Netflix en México por lo menos, y empezó a arañar audiencias en otros países. Entonces, eso es muy importante. Sabemos hoy que alcanzó una audiencia que oscila en los millones de personas. Entonces, eso es bastante positivo y creo que la indignación que genera, pues la genera con razón de ser, pero también hay un sentimiento de mucha frustración de las personas que han visto esto, de mucho enojo, ¿no? No es una historia con un final feliz, diría yo que es una historia pues inconclusa. No me siento satisfecho en ese sentido de ella, ¿no? No me siento satisfecho de que no esté Iker Ibarretxe en pantalla, a quien además filmamos largamente y trabajó durísimo para corroborar todo lo que le pasó a estos muchachos. Y sin embargo, creo que era indispensable publicar. Pero tampoco me siento además satisfecho con las reacciones de las autoridades, que me parece que están nadando de muertito, la verdad, ante lo que la serie exhibe. Funcionarios públicos que con nombre y apellido son dados a conocer, ¿no? Y que siguen en sus puestos hoy, que no han sido llamados a rendir cuentas ante el Congreso de la Unión o ante los congresos estatales, o que sus propios jefes han salido a defender en algunos casos, ¿no? En lugar de terminar su contrato laboral, por ejemplo, o investigarlos penalmente por lo que se muestra en este documental y lo que además es evidente que es un modo de proceder en otros casos. Los muchachos, Héctor, Gonzalo, Darwin y Juan Luis, fueron todos torturados, les puedo decir eso, ¿no? Y eso de torturar y maltratar es un modo de proceder en los casos de secuestro que está demostrado además estadísticamente con muestras enormes, ¿no? En una encuesta que realizó INEGI y cuyo análisis nos demostró que 98.5% de las personas que fueron acusadas de secuestro en el estado de Tabasco fueron torturadas. Y esto que les estoy comentando además me lo dicen no solo los muchachos, me lo comentó la policía misma que los detuvo, y me lo comentaron
diversos funcionarios públicos en el Estado. Entonces, el que no haya consecuencias todavía para estos funcionarios a mí me alarma, me llama mucho la atención, me preocupa, y además me siguen lloviendo solicitudes de ayuda, ¿no? Llamadas de auxilio que me llegan vía Twitter, vía Instagram, vía Facebook, vía correo electrónico y vía telefónica, prácticamente a diario, alguien narrándome una tragedia de este tipo. Por el estilo, ¿no? Me hicieron lo mismo, me pasó exactamente igual, por favor ayúdenos, y pues no somos suficientes las personas que con la capacidad de atender lo que este sistema está engendrando todavía el día de hoy. No hay suficientes ICAs en México para atender la demanda de atención que esto está suscitándose aún, ¿no? Eso me preocupa y me siento igual de frustrado que todos, y al mismo tiempo me siento esperanzado en lo que pueda ocurrir en esta etapa del caso, donde Iker ya avanzó con solicitar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atraiga el caso. Entonces, esperaría yo a ver estoy a la expectativa de qué va a suceder ahora con esto. Roberto, fíjate que sí creo mucha indignación, desde luego que fue muy visto de los litigantes. Yo litigo en el nuevo sistema de justicia penal, no es nuevo, y todos los que vimos el documental, Iker, platicábamos algo de lo que nos pasó o de lo que nos pasa en nuestros litigios, de lo que está mal, ¿no? La violación de los principios, ¿no? De mediación, la violación a los principios de contradicción, toda esta violación a lo que se supone que son principios. Pero a mí algo que me llamó poderosamente la atención, en cuestiones de indignación o de falta de indignación, Roberto, es porque yo lo veo con otros ojos, como los ojos del sistema penitenciario, que tenemos ese feeling en Poleana. Yo veía desde el documental, como lo dijo Iker, no hay que dejar que se vayan normalizando las cosas. Entonces yo veía en el documental todo lo que pasa y toda la cuestión que lo manejan, pero dentro de las escenas que ustedes tienen dentro de la prisión de Macuspana, pasa como si nada, que a las personas privadas de la libertad les están dando de comer en botes de Coca-Cola. Las condiciones del penal de por sí solas que aparecen en pantalla no las comenta nadie porque están normalizadas. Entonces esa es una cosa a mí que me llama la atención, fuera de lo que vamos a seguir platicando más adelante del propio documental, digamos, esa sombra que no muchos ven, que dicen, pues están en la cárcel y están platicando con ellos, pero uno que tiene el ojo clínico está viendo las condiciones de cómo viven las personas ahí, aparte de que están injustamente metidas, pero pues, otros podrán estar ahí justamente, pero no pueden estar viviendo en esas condiciones que se logran apreciar también en el documental, y entonces no se platican mucho, Roberto, pero también las captan y están ahí en el documental, ¿no? Se ven los muchachos comiendo en botes de Coca-Cola, en unas condiciones de total indignidad, ¿no? Y que no sé si prefiero como... No, sí, coincido plenamente. O sea, es decir, creo que, o pienso que el documental se lleva, digámoslo, todo este drama, ¿no? De estos tres muchachos que detienen, que junto con otro a las 48 horas los liberan, y luego los juzgan con un absurdo donde a nivel federal están siendo procesados otras personas, ¿no? Por los mismos hechos. O sea, esa es la parte que se lleva el documental. Sin embargo, coincido plenamente contigo, el documental te muestra cosas muy, muy alarmantes desde el sistema penitenciario y las condiciones en que viven ellos y todos los que están con ellos ahí. Algunos, como bien lo mencionas, justamente detenidos y otros injustamente detenidos. Pero también te muestra cosas tan impresionantes el documental, como para mí es indignante, por ejemplo, la forma en que la gente del tribunal trata a esta señora que va como testigo y le dice, es que usted no puede entrar con eso. Oiga, pero entonces, ¿qué quiere? ¿Que venga de gala? Pues si viene de trabajar, ¿sí me explico? O sea, el documental muestra todas estas cuestiones que dices tú, es increíble, ¿no? Es increíble que a estas alturas del partido
estemos todavía hablando de estas cuestiones que no deberíamos estar hablando. O sea, ¿cómo es posible que estos muchachos vivan en las condiciones que vivan en el año 2021? Todavía las cárceles son de esa naturaleza. ¿Sí me explico? Estas cuestiones del tribunal. Entonces, realmente uno, evidentemente el ojo está en otra parte, pero el documental muestra muchas cosas, ¿no? Muestra muchas cosas. Los propios contadores, los propios policías, que a su vez son pues realmente hasta víctimas del sistema porque ni siquiera tienen las condiciones para hacer su trabajo, ¿no? Sí, más allá de cómo lo hacen, ni siquiera se les proporcionan las cosas necesarias para hacerlo. Entonces, coincido con eso, o sea, el documental muestra un ojo muy claro sobre este caso, pero detrás hay otras miles de cosas que hay que trabajar porque están mal, definitivamente están mal. Sí, no, sin duda. Yo hago eco a todo lo que está comentando Iker. Sí son condiciones de reclusión pues, muy precarias, dolorosas, y además otra realidad que apenas si alcanzamos a tocar con el documental es, y estoy muy consciente de que posiblemente nos están escuchando quizás en la misma cárcel, Héctor, Gonzalo y Juan Luis, ¿no? Pero todos ellos compartieron con nosotros experiencias de vida muy, muy duras, pues les tocó, no sale en el documental, pero les tocaron papás que a veces golpeaban a sus mamás, o un contexto donde había alcoholismo en casa, o que ellos mismos padecían, ¿no? Por ejemplo, Gonzalo nos contó esto, o Héctor. Entonces, son historias de vida personal muy complicadas que uno esperaría que el Estado mexicano, que el gobierno mexicano detectara estas vulnerabilidades de las personas, que dijera, a ver, esta persona tuvo este contexto y entonces le voy a dar tratamiento. Le voy a dar tratamiento para su adicción, le voy a dar tratamiento para el tema de salud mental que tiene, etcétera, ¿no? Y en lugar de hacer eso, lo que el sistema está haciendo es utilizar las vulnerabilidades de las personas en su contra, ¿no? Y entonces selecciona a personas que son vulnerables o que tienen una apariencia de culpabilidad o que posiblemente sea fácil acusar penalmente sin que puedan defenderse. Y eso me da coraje realmente que es lo que está ocurriendo, ¿no? Duda razonable apenas y roza esta realidad, pero hay varios artículos de periódico ya publicados. Por ejemplo, en el Estado de México me enteré que durante un sexenio y medio estuvieron acusando a personas pues indigentes, a personas en situación de calle y acusándolas penalmente, como para cumplir una cuota, una apariencia de culpabilidad. Y pues luego además son presentadas en los medios de comunicación como culpables, todos golpeados o sin peinar o sin haber podido ducharse siquiera, y se les toma una fotografía en esas condiciones. Y bueno, que las personas enfrenten el oprobio social, ostentadas públicamente como culpables, en fin. Pues me da coraje, me molesta, me entristece, ¿no? En lugar de proteger a quienes son los más vulnerables y los más marginados y abandonados socialmente. Entonces yo quisiera que el sistema empiece a reconocer que hay personas con vulnerabilidades económicas, con vulnerabilidades psicosociales, y que la cárcel debería de darles una oportunidad de tratamiento. Entonces parece que la cárcel es como una bodega donde vamos a arrojar a personas en las celdas en las que estuvimos filmando. Nos tocó y nos dieron pues, la mejor atención a las autoridades penitenciarias. Me tocó que una noche pedimos que nos dejaran quedarnos a dormir. Y entonces entré ahí con uno de los cinematógrafos, que es Alejandro Chávez, y nos encerraron en la misma celda en la que está Gonzalo hoy, ¿no? Y pues duramos media hora. Nuestra pretensión era quedarnos a dormir. Pues no cabíamos ni siquiera para sentarnos. Era tal la cantidad de personas que había ahí. Me contaban ellos que unos tenían que dormir
junto al excusado, ¿no? Con la cabeza así debajo del excusado y el otro al otro lado del excusado, casi abrazando el excusado. Cuando tienen que pararse a orinar, pues les caen los orines en la cara, ¿no? No podíamos ni siquiera movernos para acomodar la cámara para filmar lo que estábamos viendo, ¿no? Y el calor es brutal en Tabasco. Entonces, son condiciones realmente inhumanas. Ya Gonzalo tiene dolor de espalda, duerme él, como vieron todos, pues en el camastro de hasta abajo, ¿no? O sea, apenas si puede moverse ahí, y duerme además colgado dentro de una hamaca que está dentro del camastro, porque si no, no hay manera de que pueda dormir. En fin, es realmente un desastre que en lugar de ayudar, pues lastima, ¿no? Lo que nuestras cárceles pueden ofrecer. Es lamentable y creo que todos lo estamos tolerando. Todos estamos haciendo de cuenta que tenemos una cárcel, pero eso pues, es un desastre realmente y necesitaríamos invertir muchísimo más. Nada más que la gente piensa que pues, la cárcel tiene que ser para castigar y no como una opción de tratamiento, no como un lugar en donde se reconoce la vulnerabilidad humana y que podríamos estar haciendo algo realmente como para generar una mejor opción de vida para las personas, ¿no? Se nos olvida que todos los que están en la cárcel hoy eventualmente van a salir y que necesitan que la cárcel les entregue una oportunidad para mejorar su condición de vida. Acá en Poliana, Roberto, Iker, hablamos de la justicia también, pero hablamos de la justicia en tribunales, pero también de la justicia social, que es parte de lo que entiendo que estás diciendo, Roberto, porque las condiciones de internamiento de la mayoría de los centros de reclusión son así, son inhumanas. Quién sabe si podrían llamarse siquiera condiciones a secas. Y bajo esta dinámica diaria, después de 2 meses o 2 años o 20 años o 35 años, les abrimos la puerta y les decimos, sal a portarte bien porque si no te regreso y te vuelvo a imputar otro delito. Eso es atroz y eso es algo que platicábamos fuera del aire, esta indolencia social en la que estamos. La sociedad ya no se interesa de esto. Efectivamente, pretendemos venganza, pretendemos que sufran y que sufran de más, porque efectivamente estos lugares de reclusión parece que se convirtieron en basureros humanos, en donde depositamos al desecho. Y hoy vemos con mayor frecuencia que pues cualquier persona es susceptible de caer en alguna circunstancia o situación de cárcel, y ahí es cuando piden piedad, cuando piden clemencia, cuando reclaman oportunidades, cuando pues van con la autoridad a pedir que sean tratados diferente. O sea, cuando lo vemos en los bueyes de mi compadre, pues que sufran, pero cuando nos toca a nosotros, sí rogamos una oportunidad y hablamos de errores de vida nada más. De esta forma, Iker, ¿cuántos casos conoces tú que sucede? Bueno, no sé si los puedas cuantificar, los puedas decir, pero ¿cómo te enfrentas en tu actividad profesional con estos casos en los que de un lado se pide venganza y de repente piden oportunidades o clemencia? Claro, la verdad es que hay muchos casos, o ¿cómo te explico? En mi ejercicio profesional, hace muchos años, cuando empecé en esto, una de mis profesoras me decía que para ser defensor hay que tener un alto nivel de tolerancia a la frustración. Un alto nivel de tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Porque parece que todo el sistema opera para que, como decía Roberto, para que la fiscalía obtenga sus resultados, ¿no? Y porque parece que el sistema se olvida que detrás de cada persona acusada o procesada o imputada por un delito hay toda una historia de vida, ¿no? Y hay familias y hay toda una realidad, ¿no? Uno lo ve en cómo se ensañan de repente contra las personas, ¿no? O sea, cosas que son tan absurdas como por ejemplo, te voy a dar un caso así muy simple, ¿no? O sea, una persona la detienen por un delito y le aseguran su inmueble.
que no tiene, que listo, está bien un inmueble. Y la esposa, que es copropietaria del inmueble, va y le dice al fiscal, oye, ya terminaste la investigación, regrésame mi inmueble, es mi único patrimonio. No se lo regresa. Y no se lo regresa. Y le pone miles de trabas con tal de no regresar, hasta que uno va con un juez y le dice, oiga, juez, por favor. El juez ordena que se lo regresen y todavía el fiscal sigue poniendo trabas. Es decir, como que dices tú, ¿cuál es la idea? O sea, ¿cuál es la idea? ¿Por qué te ensañas así con la gente? Entonces, al final del día, uno tiene que tener mucha tolerancia a la frustración en este sentido. Ahora, eso que tú comentas es eso que dices, cómo hoy la gente quiere venganza, pero el día de mañana pide clemencia. Eso, el ejemplo más claro de eso, lo vemos todos los días, y lo voy a decir, aunque a lo mejor no lo debería decir, con nuestros legisladores que amplían los catálogos de prisión preventiva de oficio. No, ahora vamos a poner como delito de prisión preventiva de oficio la aportación de un arma de fuego. Y ahora vamos a poner como aportación esto. Y ahora esto. Ah, pero el día de mañana, que a ellos le aplican prisión preventiva de oficio. ¿Cómo? Están violando la presunción de inocencia. Pero pues si usted lo provocó. Usted desde el momento que era legislador y salió y dijo que prisión preventiva de oficio contra todos estos, que porque es la forma de acabar, o sea, todo distorsionado, el día de mañana no venga a quejarse que viola la presunción de inocencia, la prisión preventiva de oficio, pues se lo hemos dicho hasta el cansancio, ¿sí? Eso es, eso para mí me encanta, o cómo pueden salir un día y decir, fulano de tal es el culpable tal y tal, y al día siguiente dicen, no se le debe de presumir culpable a nadie. ¿Dónde está la presunción de inocencia, el debido proceso? Oiga, pero no, usted estaba ayer hablando de fulano de tal y fulano de tal diciendo que es culpable de narcotráfico y de esto y que el otro y tal. Es decir, es una doble moral terrible en esto, ¿sí? Y esto pasa simple y sencillamente, ¿por qué? Porque se pretende utilizar al sistema de justicia penal desde una perspectiva política, ¿sí? No de política criminal, que bueno fuera eso, ¿sí me explico? No, política, se quiere usar como demagogia política, es decir, lo que vende es tener a la gente en la cárcel, ¿sí? Eso es lo que vende. Y la gente, por una cuestión de que se le vendió que el sistema del sistema de justicia penal acusatorio iba a terminar con los problemas de inseguridad del país, ¿sí? Le quieren cargar el tema al sistema de justicia penal. Y entonces lo que la gente quiere es cárcel, ¿sí? Hasta que me toca a mí o a alguien cercano a mí. Porque entonces sí, y la presunción de inocencia, ¿y dónde está eso de que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario? No, bueno, pero eso no nomás es para mí, es para todos. Y esa es donde nosotros jugamos mucho con una doble moral. Que cuando me toca a mí, no me gusta la presunción de inocencia. Me gusta la presunción de inocencia, pero para los demás no. Entonces, ahí también pienso que nuestros políticos, y lo digo con mucho respeto, nuestros legisladores han mandado señales muy equivocadas en este sentido. Porque tenemos varios casos en donde ellos ahora hablan de la presunción de inocencia y de que no los juzguemos socialmente y de que por qué enfrentan su proceso en la cárcel, ¿sí? Cuando ellos lo provocaron a través de este tipo de cuestiones. Entonces, ese es un aspecto muy interesante que hay que analizar en cómo México, increíblemente, cada vez va más ampliando el catálogo de delitos de prisión preventiva de oficio, ¿no? Contrario a todas las recomendaciones internacionales, parece, y yo un día lo dije en el Senado, ¿sí me explico? Somos medio hipócritas, ¿eh? Porque sí, tenemos firmadas las convenciones en derechos humanos y todo, pero en el fondo no las respetamos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo que en nuestro país tenemos que trabajar mucho, ¿sí? En el tema de la presunción de inocencia, realmente en creer en la presunción de inocencia. Y también me gustaría añadir con esto que dice Siker y que también dijiste, Roberto, o sea, ¿para quién es la justicia, no? O sea, sí, son cuerpos específicos, es gente en su mayoría pobre. Ustedes lo vieron, ¿no? O sea, en Tabasco, o sea, salgámonos también como, incluso en Ciudad de México, o sea, quienes están en la cárcel en su mayoría son pobres. Imagínense, no sé, en Zacatecas, en Tamaulipas. O sea, la mayoría de esas personas vienen de contextos específicos, marginados incluso dentro de las mismas ciudades.
son personas que cumplen como con ciertas características. Hay personas, pues sí, que tienen estas condiciones pues privilegiadas, de que estudiaron, de que tienen un color de piel blanco, por ejemplo, y se les juzga completamente distinto, ¿no? O sea, acaban de decir ayer o antier, no recuerdo bien, que a Javier Duarte, por ejemplo, le perdonaron una orden de aprehensión, ¿no? Que ya no le pueden volver a meter una orden de aprehensión. O sea, y sale en qué, ¿cuatro años el señor? Y está cañón, o sea, es lo que dice, sí que pues ya que les toca a ellos, ahí sí presunción de inocencia y ahí sí lo meten y todo y lo respetan como los procesos o compran la justicia. Entonces, ¿qué estamos construyendo, no? O sea, creo que siempre vale la pena escarbar qué es lo que sucede en todo el sistema de justicia, porque hay que partir de que todos nacemos con un pie adentro de la cárcel, ¿no? Todos tenemos como ese riesgo de que salgamos de nuestras casas y llegue un policía y nos diga, ¿sabes qué? A ti te vi saliendo de esta casa robando. No, no es cierto, no, sí fuiste tú. Y pues tu voz contra la de un policía, ¿no? Contra la de un estado que te quiere, pues, perdón mi francés, joder, pues ahí sí la tienes de perder, ¿no? Y es lo que vimos, en duda razonable, y es lo que vemos muchísimo con el 40% de las personas aproximadamente que están en las cárceles por prisión preventiva, y que a muchos de ellos y a muchas de ellas no se les ha comprobado absolutamente nada. O sea, partimos nuevamente de la culpabilidad y no de la inocencia de todas esas personas. Pero cuando te toca, ahí sí, o cuando le toca a un familiar tuyo, ahí sí, y no estamos volteando a ver tampoco a las familias, que no es solo a estas personas, no solo les arruinas la vida a estas personas, sino también a todo su círculo, a sus hijos, a sus mamás, a sus esposas, a las novias, a las primas, o sea, a todo su círculo, y todo el círculo y todo lo que sucede alrededor de la cárcel, pues es parte de una misma sociedad. O sea, también vivimos como en esto de son ellos y somos nosotros, y ellos son los malos y nosotros somos los buenos, y realmente no es así, ¿no? O sea, somos parte como pues de un todo, de una sociedad muy compleja, pero que necesitamos atenderlo desde la raíz de los problemas, ¿no? Las causas de fondo, no nada más como pues aumentando los años, aumentando la gravedad de las penas, aumentando el catálogo de delitos, promocionando la cárcel como una solución a todo. O sea, ahora quieren meter, por ejemplo, maltrato animal, cárcel, 10 años, 10 años, o sea, a mí se me hace inaudito que estén promoviendo esto, ¿no? Y hace no mucho hubo el decreto de nuestro presidente, que pues bueno, ya está en la Ley Nacional de Ejecución Penal, el decreto que hizo de que si habían estado por tortura, que si estaban también ya con enfermedades crónico-degenerativas y demás, pues que salieran de prisión, porque él no iba a permitir un gobierno así, ¿no? Pero solo para delitos, pues de bajo impacto, ¿no? O sea, robos. Pero vemos cuántas personas están por secuestro, porque era mejor pues encerrar a la persona. Ah, sí, tú secuestro, estás acusado de secuestro, pues ni modo. Y estas personas no tienen la posibilidad de que se les escuche. Y es gravísimo. O sea, ¿quiénes son estas personas que nos están gobernando? ¿Quiénes son estas autoridades que ni siquiera creo que se han acercado lo suficiente a esta realidad que vivimos todas y todos en el país? O sea, aunque no hayamos ido a una cárcel, nos afecta, querramos o no. Entonces, perdón, ya, yo me suelto así, perdónenme. Y estamos teniendo un chorro de comentarios de gente indignada, y creo que necesitamos partir pues de este enojo y esta rabia colectiva, pues sí, este sentimiento Pues de sí, injusticia para Es que luchar en claro que sí. colectivo. tú Sí. acabas de mencionar algo que Adelante. creo yo es súper interesante, y es el hecho de que se pretende atacar o se pretende, digámoslo, terminar con problemas de inseguridad o seguridad pública a través del sistema de justicia penal. ¿Sí me explico? Pretenden que ese sea como la herramienta principal. Vamos a aumentar las penas, vamos a crear más delitos, vamos a gente que vive prisión preventiva de vitalicia en algunos lugares, y creen que eso va a terminar con el problema de seguridad. Y ahí es donde está el gran tema, ¿sí? Es decir, el sistema de justicia penal podrá ser un eslabón, pero no es el eje central para abordar los problemas de seguridad pública. Y ese es el gran tema. Y por eso es que vemos todas estas cuestiones de más cárcel, más años, prisión vitalicia,
cada rato algún partido político con su idea de pena de muerte. ¿Sí me explico? Como si tuviéramos un sistema que pudiera confiar en eso. ¿Sí me explico? Entonces, dices tú, es que el enfoque es, vuelvo al tema, político. Es un tema de demagogia penal. ¿Sí me explico? Vamos a vender cárcel, ¿sí? Que eso es lo que la gente quiere. Porque la gente realmente no es lo que quiere. La gente lo que quiere es seguridad, ¿sí? Y tú se la quieres vender con que metiendo a la gente en la cárcel va a haber seguridad. Y no es así. No necesariamente será así. Ahora, Iker, yo lo puedo entender del Ministerio Público y por lo mismo que dices que estamos en construcción. Ok, el sistema, ahí vamos, los operadores del sistema, pero ver cómo los jueces le corrigen la plana al Ministerio Público en todas las audiencias, Iker. O sea, el Ministerio Público está acostumbrado a detener para investigar y no investigar para detener. Entonces, en ese afán de que no han cambiado todavía el chip, ok, nos va a llevar tiempo que el Ministerio Público comprenda que tiene que investigar la verdad del delito, ¿no? Y inclusive pruebas que aporten a que la persona que está detenida no lo cometió. Eso no lo hacen, eso lo tiene que hacer la defensa en una defensa heroica, como llamo yo, que vamos contra todo el sistema. Pero lo que yo no comprendo es cómo llegamos a las audiencias y he visto jueces regañar a los ministerios públicos, ponerles una regañiza como si fueran sus subalternos. El Ministerio Público plegarse a su regaño, pero después el Poder Judicial, Iker, le compone la plana, y eso es lo que no logro comprender. Si el trabajo está mal hecho, si la carga de la prueba ellos tienen el deber de demostrar precisamente porque tienen la carga probatoria, y al no lograrlo los jueces o los propios magistrados en segunda instancia, le componen la plana a la fiscalía. Entonces ahí es donde pues el mundo está al revés, Iker. Contigo, en mi muy humilde opinión, los jueces voy a pensar que lo hacen de buena no de mala fe, pero el problema es que lo que están generando es no exigir un mejor nivel de calidad en la fiscalía. Al momento en que un juez le diga al fiscal, no señor fiscal o no señora fiscal, yo no le voy a permitir que usted con esa mínima investigación tan mala logre esto, ¿qué va a generar? Que el fiscal se ponga o la fiscal se ponga a investigar. Y es que parece que no están funcionando los controles que el propio sistema tiene en sí mismo. Cuando a una persona la detiene la policía, ¿quién es el primer control de que la policía haya hecho bien su trabajo? El fiscal. Si el fiscal inmediatamente le dice al policía, eso no te lo voy a permitir, el policía tendrá que mejorar su trabajo. Pero si el fiscal, en lugar de hacerlo, le corrige la plana al policía y le llena de mejor manera el parte informativo, ¿sí? Pues entonces el policía ya no se preocupa. Y si el fiscal hace eso y va al juez y en lugar del juez decirle, oiga, yo no le voy a permitir esto, le dice, bueno, mire, está todo mal, pero se lo vamos a permitir. Entonces el fiscal no se preocupa, pues total, los jueces me dan la razón siempre, ¿sí? Y este es un caso, el caso de dudas razonables es eso? un ejemplo, pero impresionante, porque yo me pregunto, ¿en verdad los jueces o las jueces del tribunal no se preguntaron por qué el fiscal no presentó los videos de la gasolinera? No presentó los videos de toda la calle por donde supuestamente lo persiguieron, que son puro es Pemex. Todos son puras instalaciones estratégicas de Pemex, llenas de cámaras de video, llenas de policía de militares que custodian todo eso. No presentó las cámaras del Oxxo, no presentó ni un testigo de la gasolinera, ni un testigo del Oxxo, no presentó los registros telefónicos de estos muchachos, no obstante que se los aseguró, no presentó la pistola, no presentó nada. Y yo me pregunto, ¿en verdad los jueces no se preguntaban, oiga, fiscal, y no tiene un videíto? Porque digo, pues porque si fue a las 12 del día o a las 2, 3 de la tarde en la gasolinera, nosotros lo vimos, está lleno de cámaras. Todo el recorrido está lleno de cámaras. Hay bancos, hay esto y lo otro. Nada. De verdad los jueces no se preguntaron eso. Los jueces no se preguntaron que se pudo haber hecho una investigación mucho más profesional. Porque si los jueces no se preguntan eso, entonces va a pasar lo que pasó. ¿Con qué lo condenaron? Con el dicho del denunciante. Y con el dicho del hijo del denunciante que ni siquiera es congruente con el del denunciante. Y los policías que ellos mismos dicen, a mí es lo que me contaron.
pero en verdad eso es suficiente para condenar a una persona a 50 años de prisión. Con todo respeto, pero estamos locos. Porque como bien lo decía Majo, entonces yo ahorita salgo y el de la esquina dice, ese me quería secuestrar, y otro va y dice, sí, yo vi que lo quería secuestrar. 50 años adentro. Se acabó la vida de Iker. ¿Sí me explico? Entonces, en verdad, mientras los jueces no le levanten la exigencia al fiscal de la investigación, no a la defensa, porque luego hay jueces que dicen, es que la defensa no presentó pruebas, es que la defensa tiene que presentar pruebas. La defensa, el imputado o imputada se presumen inocentes. Mientras no le levanten el estándar al fiscal y le sigan corrigiendo la plana, ¿sí? Para evitar, muchos dicen, es que estamos cambiando el sistema. Estoy de acuerdo, pero usted lo que está generando es que la calidad de la investigación y la calidad del trabajo de los policías sea mala. Y eso en el fondo genera una inseguridad jurídica a todos. Más vale una regañada y que se le vaya al fiscal una persona, ¿sí? Pero que aprendan a que se tiene que realizar de manera correcta la investigación. Porque si no, nos estamos poniendo en riesgo todos. Y ese es el punto que creo que no hemos acabado de comprender por parte de muchos de los operadores. Qué desastre, ¿no? Perdón. Porque entonces hemos creado un sistema que, a ver, la policía no investiga los casos. La fiscalía no litiga. no sabe litigar los casos, y entonces un poder judicial que además no juzga, sino que le ayuda a la fiscalía que no supo litigar. Y luego el gran resultado es metemos a la cárcel a personas que además la cárcel no trata. ¿No? Entonces, pues no sirve de cabo a rabo lo que hemos creado. Y qué preocupante. Porque realmente, pero es además, lo que digo yo, Roberto, no podemos abandonarlo. Lo que estamos haciendo es que estamos abandonándolo, y cuando me refiero al abandonado, me refiero también las autoridades y todo. Es decir, no le estamos dando el seguimiento para detectar dónde están las fallas y mejorarlas, y ese es el gran problema. además México tiene, Iker, de los mejores sistemas estadísticos del mundo. O sea, dentro de todo esto que está mal, tenemos esta herramienta que es la encuesta de INEGI, la EMPOL, la encuesta Población Privada de su Libertad. La vez pasada que INEGI la hizo, la primera vez en el 2016 tenía una muestra de 60,000 personas elegidas al azar, y es con base en esta encuesta que les puedo decir yo pues, los niveles de tortura que se practicaban en el estado de Tabasco cuando este caso ocurrió, que es el 98.5% de los acusados de secuestro fueron torturados, ¿no? Ya INEGI acaba de publicar la siguiente versión de esa encuesta en la que también participamos. Ya la muestra subió a 70,000 personas, me parece. Se hizo un censo de las mujeres que están privadas de su libertad. Se incluyeron preguntas sobre salud mental. Se incluyeron preguntas sobre si se videograbó incluso el momento del interrogatorio, de la tortura, en fin. Todo, o sea, tenemos un material estadístico muy, muy robusto como para darnos cuenta de lo que está ocurriendo. Y sin embargo, no estamos usando la información estadística para formular política pública. No he visto utilizada la encuesta por legisladores para decidir qué es lo que se va a hacer. Entonces, tenemos ya un muy buen diagnóstico a partir además de lo que estamos viendo en esta serie de Netflix o en otros documentales. Recientemente Netflix publicó una película de policías, ¿no? Que no sé si han tenido oportunidad de verla, pero simplemente narra la versión de lo que es ser un policía en nuestro país. Entonces, en las condiciones en las que ellos están, ellos ya, lo has comentado, Iker, y lo sabemos, pues son víctimas del sistema ellos mismos. Nosotros nos quejamos, digamos, quienes hemos padecido un delito, de que es una monserga ir a denunciar, pero los policías se quejan de que es una monserga ir a hacer una presentación de un detenido, porque se tardan más incluso que las personas que van a denunciar. 8 horas, 9 horas, ahí los tienen llenando partes informativos. Los IPHs no son nada prácticos, ¿no? Y entonces se requiere casi un doctorado para llenar estos informes policiales. Y nuestros policías no están en condiciones de darle cumplimiento a exigencias que de repente, pues además no tienen razón de ser, la verdad. Entonces, yo me pregunto, la verdad, ¿qué estamos jugando? Esto, pues, hay que mejorar las condiciones de vida de nuestros policías,
ponerlos realmente en condiciones de que investiguen, están muriéndose de hambre, ¿no? Los compañeros policías de Macuspana me han buscado después del documental un poco para pues, pedirme que los apoye, en lugar de decirme, oye, estamos preocupados de lo que expusiste en duda razonable. Pues, de repente uno de ellos me buscó y me mandó un video de que no les querían pagar el aguinaldo. Hace unas cuantas semanas acaba de ocurrir esto, ¿no? Entonces realmente es un desastre completo, ¿no? Entonces no podemos asumir que nuestra policía está en condiciones de investigar y hacer de cuenta que estos operadores están en condiciones realmente de pensar lógicamente de, oye, habría que ir a buscar a Pemex, en Ciudad Pemex, el video del trayecto. Ya sabemos lo que pasaría si la policía municipal hace esto. A ver, ¿qué pasa? ¿No? El policía municipal que hizo la detención de estos chicos podía detener a estos chicos, pero si se apersona en la OXXO, el personal de la OXXO le hubiera dicho ahí en la gasolinera, oye, pues no te voy a dar la copia del video, yo porque a ti te voy a dar la copia del video. Y si se apersona en Pemex, en el edificio estratégico que comentaba, así que es lo mismo, ¿qué le va a decir ahí? No le van a dar nada, no le van a dar nada. Entonces tenemos un sistema que tiene la expectativa de que a lo mejor al titular de la Fiscalía General del Estado, pues a lo mejor a ese sí le contestan y le entregan el material de video que podría haberles servido en dado caso, ¿no? O pues la explicación más razonable es la que has tú dado, Iker, que pues en realidad no hubo un intento de secuestro y por lo tanto no tiene ningún sentido hacer esos actos de investigación porque iban a demostrar que en realidad no ocurrió ningún intento de secuestro ni ninguna persecución y por lo tanto simplemente prefirieron no hacer los actos de investigación que no contribuían a la hipótesis que querían falsamente probar, ¿no? Pero aún suponiendo que fueran culpables, pues realmente a la policía municipal de nuestro país no se le entrega nada, no se le permite realmente hacer actos de investigación en ningún momento, ¿no? Simplemente son discriminados y no hay un entendimiento público, institucional o con las empresas de que son los policías realmente quienes van a hacer las investigaciones. Entonces, tenemos un desastre completo, ¿no? Seguimos teniendo un sistema que tiene la expectativa de que para denunciar un delito hay que hacerlo ante nuestros fiscales, ¿no? Y eso es un desastre, pues hay una pérdida de información brutal. Entonces yo me siento frustrado, la verdad, al igual que muchos, decepcionado de que lo que hemos creado es tan disfuncional, pero también con ganas de darle la vuelta a esto y de ver cómo trabajamos juntos para engendrar una cuestión que sea mejor. Pero de lo que sí estoy convencido es que no lo vamos a lograr si nuestra expectativa es que podemos mantener a los operadores que tenemos, así a los que torturaron, a los que litigaron este caso, dentro del sistema. O sea, yo creo que debe haber una responsabilidad pues, penal realmente, hacia quienes torturaron, y si no penal, por lo menos profesional, ¿no? Y en la Fiscalía de la Ciudad de México trabaja hoy, por ejemplo, César Oliveros Aparicio, que fue quien fue el titular de la Fiscalía de Alto Impacto en Tabasco. O en la de Puebla está trabajando hoy el vicefiscal de Alto Impacto entonces, que era Francisco Vera Ayala, ¿no? O la fiscal Delfín, que es la que litiga el caso, ¿no? Y es notorio y evidente toda la manipulación del proceso que hicieron estas personas para llegar a esta sentencia de 50 años. Entonces, ¿por qué siguen en funciones, no? Porque yo lo que quisiera que ocurra, lo que esperaría que ocurra es, qué sé yo, que el Congreso de la Ciudad de México llame a rendir cuentas al fiscal Oliveros y que se haga una investigación pública de a ver, pues, ¿en qué casos ha intervenido este señor? ¿En qué casos de secuestro, en qué acusaciones de secuestro ha intervenido él o sus colegas? Porque habría que revisar todos estos casos. Quisiera ponerles de ejemplo lo que ocurrió no en nuestro país, en otro país, en Estados Unidos. Hay una serie, un documental de Netflix excelente que se llama How to Fix a Drug Scandal. Hubo una persona que tenía la responsabilidad de hacer pruebas de laboratorio a droga incautada, empezó a consumir la droga porque era adicta
Y entonces obviamente pues manipuló los paquetes de evidencia que se le entregaron. Y bueno, esto condujo a que se exonerara a 30,000 personas, ¿no? ¿Cuántas personas han sido exoneradas en México a partir de que vimos que pues la gran mayoría han sido torturados, ¿no? ¿Cuántas investigaciones penales han sido canceladas a partir de que se supo que intervino el señor César Oliveros en esas investigaciones? Me parece que debe haber un cuestionamiento acerca de esto, porque con esos funcionarios públicos, con las fiscalías, es con quienes hay que gestionar las reformas que hay que hacer. Entonces nos vamos a sentar a gestionar las reformas con estos personajes, me pregunto yo. Pues yo no sentiría la menor tranquilidad siquiera de sentarme a platicar con el señor Oliveros para discutir pues qué cambios de política pública hay que hacer, ¿no? Entonces eso es lo que yo me pregunto. ¿Qué va a pasar con estos funcionarios y qué responsabilidades pueden seguir para ellos? Sí, parece que estamos en un mundo en un país de simulación. Y hacemos como que pasa, y hacemos como que trabajan, y hacemos como que investigan, y hacemos como que juzgan, y hacemos como que se reinsertan, y al final no sucede nada de eso. Y comparto contigo, Roberto, este comentario de también el personal que es exigido también en condiciones muy precarias. Tengo conocimiento de unos policías que están peleando 150 pesos de un depósito que les prometieron que les iban a dar. Y por 150 pesos, pues seguramente llegan los de enfrente, les ofrecen 3,000 y pues se van con los otros, ¿no? Y eso es lo que también hemos visto, ¿no? Este fenómeno en el que las desventajas en las que se encuentran los policías, los agentes de seguridad, pues son muchas y fácilmente pues intercambiables, o al momento de hacer la investigación o de no hacer la investigación, al momento de ejecutar la orden de aprehensión o no ejecutar la orden de aprehensión. Entonces, coincido en que tenemos que observar también las condiciones del personal que está interviniendo. Efectivamente, acá en Puebla existe como el fiscal de investigación de secuestros, el señor Vera, ¿no? Sin que nadie se cuestione, ¿no? Pues su funcionamiento, su actividad proba allá, ya después de haberla evidenciado en este documental, ¿no? Viendo que falló, al final falló. Todo ese procedimiento falló y pues por acá los tenemos gozando de cargos importantes y de quién sabe pues qué acciones estén No, desempeñando. hasta cursos de capacitación está dando. Y pues la pregunta es, ¿qué es lo que transmite, no? ¿Qué conocimiento están transmitiendo estas personas? Después de todo esto, Roberto, pasó, seguramente lo planeaste, nos contabas la primera vez que estuviste con nosotros en Poliana, que venía un proyecto que pues era ahora que ya terminaste, ya concluyó pues, esta parte, ¿qué es lo que nos puedes decir, lo que le puedes decir a las personas que nos ven y que están privados de la libertad? ¿Qué mensaje le puedes dejar a todos ellos que pues se sienten muchos identificados con la historia de Héctor, de Juan Luis, de Gonzalo y de Darwin, porque también han sido encarcelados y condenados muchos de manera injusta? Que no hemos terminado, es lo que, o sea, no, que les comentaba yo, pues hemos publicado una historia inconclusa y que ya era urgente darla a conocer. Entonces, yo me siento insatisfecho, incluso conmigo mismo. Y lo decía yo desde el principio, no me gustó publicar esto con este final y no me gustó publicar una historia en donde no aparece Iker, que es quien está realmente en estos momentos empujando, haciendo todo un esfuerzo profesional para lograr que estos muchachos recuperen su libertad, ¿no? Me encantaría poder darles seguimiento a lo que suceda a partir de que se presentó la solicitud de atracción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que espero que Iker tenga éxito en eso y que prospere y que la Corte en efecto lo atraiga y ver qué sucede entonces, ¿no?
sería maravilloso tener un proceso público, ¿no? Acerca de lo que la Corte decida, de cómo se hace de la información para decidir, de ver qué puede pasar después, y que me lo ha explicado hasta el cansancio, pero quizás sería oportuno que nos comentes, Iker, qué opciones tiene la Corte, qué perspectivas le ves al caso, o no sé si prefieras de momento guardar silencio, no sé cuál sea, cómo te sientas al respecto, pero yo me siento con mucha expectativa de lo que pueda pasar a partir de que ojalá la Corte atraiga el caso y de lo que se pueda decidir a partir de esto. Pero entonces, pues yo no tengo un siguiente proyecto en estos momentos. Estoy enfocado en ver lo que pasa con estos chicos y que recuperen su libertad y que puedan volver a sus casas, ¿no? ¿Y cuál es la situación jurídica de los 4, de las personas que están siendo señaladas por estos delitos? Claro, bueno, es importante señalar que de los 4, Darwin, él ya fue absuelto en el caso del secuestro de la señora ACP, y él nunca fue imputado, ni juzgado, ni condenado por la tentativa de secuestro. Él está fuera. De GLP. En el caso de ACP, pues están Héctor, Juan Luis y Gonzalo. El estatus actual es que pues nosotros promovimos el amparo directo contra la sentencia de la sala de 50 años. Lo promovimos en septiembre del 2020. El amparo se admitió en el 24 de septiembre del 2020. En noviembre de ese mismo año se turnó a uno de los magistrados ahí en el tribunal colegiado, que es un tribunal federal en Tabasco, y conforme a la ley tenía 90 días para presentar el proyecto de resolución. El problema es que la ley de amparo no pone ninguna sanción a cuando no se cumple eso. Bueno, pues 90 días a partir de noviembre del 2020, ¿verdad? Es decir, han pasado al día de hoy pues más de 12 meses, más de un año, casi un año, 3 meses, y seguimos esperando el proyecto de resolución, ¿no? Entonces, paralelamente a eso, a principios de este año, el día 5 de enero del presente año, se hizo una petición a la presidenta de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para efectos de que ejerciera la facultad. Nosotros no podemos, digámoslo, no tenemos facultades propiamente tal de decirle atrae el caso. Lo único que se hace es pedirle que analice para si la presidenta de la sala o algún otro ministro o ministra de la Suprema Corte considera que hay razones para que se atraiga el caso y que el amparo lo resuelva la Corte, atendiendo al interés y trascendencia. Nosotros un poco consideramos que esto tiene un interés porque se ha convertido en un caso público, ¿sí? A nivel nacional e internacional, que puede ser muy, de manera muy significativa o enigmático para mandar señales muy claras de que no se puede permitir estas violaciones tan graves a los derechos fundamentales de las personas y a los principios más elementales del sistema. Entonces, en ese sentido es en el que se le está pidiendo a la Corte, y también se le hizo ver pues que parece ser que el Tribunal Colegiado en Tabasco no quiere resolver, ¿no? Porque un año y casi 3 meses no tiene mucha explicación en la tardanza, más allá de que uno entiende la carga de trabajo y todo, pero no puede estar eso sobre la libertad de las personas que tienen tanto tiempo detenidas, ¿no? Entonces, ese es el estatus actual. Nosotros estamos, digamos, ahorita, ¿qué es lo que puede pasar? Puede pasar que el colegiado de Tabasco los viernes es cuando pone la lista de los asuntos que va a resolver o que van a entrar a sesión la siguiente semana. Entonces, pues quizá el viernes salga para sesión de la próxima semana. Pero paralelamente a esto también, cualquiera de estos días, la Corte podría pronunciarse en el sentido de atraer el amparo, de atraer este juicio y que no resuelva el colegiado en Tabasco. Entonces, estamos en eso, ¿no? Estamos en cualquiera de las dos hipótesis. Lo ideal sería que lo traiga la Corte, ¿sí? Que lo traiga la Corte, porque también consideramos que va a ser mucho más
el tema de la imparcialidad de la Corte, no sin esto decir que el tribunal en Tabasco no lo vaya a hacer, pero pues, al final del día sigue siendo el Estado de Tabasco, aunque es un tribunal federal. Bueno, nuestra expectativa es que existen elementos para que se les conceda un amparo de fondo, es decir, para que se les conceda su inmediata libertad, pero también sabemos que existen otras posibilidades. Existe, por ejemplo, la posibilidad que se ordene un nuevo juicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque se violaron los principios del juicio. También existe la posibilidad de que el tribunal colegiado o la Corte en su caso decida dejar firme la sentencia de 3 años y medio, que implicaría la libertad de estos muchachos, pero pues, condenados. Y esto tiene que ver con el hecho porque al final del día, en aquel momento, la defensa de los muchachos consideró por estrategia no apelar la sentencia de primera instancia, ¿no? Entonces quedó firme, ¿sí?, la sentencia de primera instancia de 3 años y medio por lo que hace a la responsabilidad penal. Y lo que fue modificado en la sala, en la segunda instancia, fueron los 50 años. Entonces también existe esa posibilidad. Nosotros consideramos que hay elementos para que entren al fondo, de un amparo de fondo, en donde se establezca que no hay elementos probatorios para establecer la responsabilidad penal de ellos y por lo tanto liberarlos, o que se ordene un nuevo juicio en atención a la vulneración de los principios que hubo durante el desarrollo de la audiencia de juicio oral, y que la sala, es decir, la segunda instancia en Tabasco, no puede corroborar, no puede confirmar, no puede avalar una sentencia en donde se vulneraron tan flagrantemente los derechos fundamentales de las personas. Entonces, esas son las opciones que nosotros vemos aquí. Entendemos nosotros que tanto la posibilidad de la atracción como la resolución del colegiado en caso de que la Corte no lo atraiga no debe de tardarse ya mucho tiempo, atendiendo un poco a toda la presión que ha generado la exposición del documental y porque ha pasado ya en tiempo de verdad bastante excesivo. Pues cuenten con Poliana para pues hacer la presión que sea necesaria para moverlo y exigir que efectivamente haya justicia y que sea una justicia como lo establece la Constitución, pronta y expedita. Digo, que ya llevamos o ya vamos tarde con esas dos palabras, esos dos adjetivos, pero cuenten con nosotros para, si lo consideran pertinente, pues impulsar, presionar en la medida de lo posible y de nuestro alcance para que esto suceda pronto, suceda ya. Pues te tomo la palabra de inmediato, Luis, a que nos están escuchando. Lo que creo que puede ayudar es que vean el documental. Estoy seguro que muchas personas no lo han visto, a pesar de que estemos en este foro donde la gran mayoría quizás lo ha visto, pero el hecho de sentar a una persona más a ver este documental realmente ayuda a que la descripción de problema que estamos proponiendo ahí y que este relato sean más conocidos, ¿no? Entonces, quien sea que lo haya visto, que se proponga como objetivo lograr que otras 10 personas lo vean en los siguientes días, puede ayudar a que esto remonte. Obviamente lo vieron muchas personas cuando se publicó en el año pasado, pero sí podemos lograr que muchas más personas lo vean y comprendan qué es lo que habría que hacer para cambiar la justicia en México. Y obviamente una descripción de esta naturaleza pues ayuda muchísimo a que se comprenda, ¿no? Entonces simplemente tómense esa misión, está dentro del poder de cada uno de nosotros hacer que otros 10 que nada más quieren ver el fútbol, soccer, decirles, ¿sabes qué? A ver, te voy a pegar el fútbol hoy y te voy a sentar a ver esto aunque te pese durante las siguientes 3 horas, ¿no? Pero creo que vale la pena ese esfuerzo. Entonces eso, simplemente pedirles a quienes nos escuchan que sienten a alguien más a ver este documental. Pues fíjate que yo doy clases en algunas universidades y a todos ellos les dejo de tarea siempre, bueno, a partir de que salió y antes, en Presunto Culpable, les pido que lo vean porque hacemos un análisis. No es solamente ver el cine y comer palomitas, es entrar al fondo, hacer un análisis y pues desmenuzar todas estas áreas de oportunidad, todas estas fallas que tiene el sistema y que tenemos que combatir. Quiero comentarles también que uno de estos grupos a los que les doy clase
son policías. Y los mismos policías se quedan sorprendidos, como la conferencia que tuviste ahí en Tabasco, cuando les preguntas en la academia, entiendo que era en donde estabas, les haces preguntas a los policías y no saben contestar, o no quieren contestar, o nadie contesta cuando les pides que levanten la mano, porque pues hace falta mucha información incluso para ellos. Sí, sí, es verdad. Les preguntaba yo si que levantaran la mano si creían que en el estado de Tabasco no se torturaba, y nadie levantó la mano. Entonces, colectivamente me confirman que se usa la tortura en el estado. ¿Sí? Y ya institucionalizada, ¿no? Bueno, pues nos sumamos a esta parte de invitar a todos a que lo vean, a que vean este documental, a que lo reproduzcan, a que inviten a más personas a hacerlo, porque de esta manera vamos a tener mayor penetración y mucho mayor conciencia, que se trata también de eso. ¿Bajo? También estaban haciendo una pregunta ya rápida, para no quitarles más tiempo. Estaban haciendo unas movilizaciones también, ¿no? Si no, vi por ahí. Los familiares de Héctor Gonzalo y Juan Luis han hecho algunas protestas públicas y le pidieron al presidente de la República en una visita reciente que tuvo ahí a Tabasco, pues que intercediera, ¿no? Vale la pena comentar que el presidente de la República sí tiene una facultad, tiene la facultad que está ahí en la Constitución, que le permite pedirle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que escuche de un amparo directo que sea del interés del presidente. Yo no he visto hasta ahora que el presidente use esa facultad formalmente. He visto que de repente en las mañaneras alude a alguno que otro caso que le presentan, pero me parece que es a través del consejero jurídico de la presidencia que tiene la posibilidad de presentar formalmente una solicitud a la Corte de que atraiga y escuche un caso. Pues, dado que al presidente le interesa este tema, pues esa es la herramienta con la cual él cuenta y podría, pues de alguna manera, no quiero decir la palabra obligar, pero me parecería extraordinario que si el presidente le pide a la Corte que escuche algún caso, que la Corte dijera no lo voy a hacer. Entonces, si quiere el presidente contribuir a que la Corte Suprema vaya dando cincelazos y reformateando este sistema disfuncional que estamos comentando, pues lo que podría hacer su equipo de colaboradores es proponerle al presidente que se escuchen cierto tipo de amparos directos que van tocando estas temáticas que hemos venido comentando acerca de cómo nos investiga o acerca de cómo hay un comportamiento inadecuado por parte de los fiscales o acerca de cómo se están violando los principios constitucionales de continuidad, por ejemplo, o publicidad de las audiencias, y que entonces esto ponga a la Suprema Corte en condiciones de dar golpes de timón y mandar señales al sistema en el sentido de que se reestructure, ¿no? Yo creo que esto es lo que podría hacerse en lugar de estar haciendo gestiones de caso por caso. Si hay miles de personas inocentes en las cárceles como resultado de este sistema disfuncional. Entonces yo creo que eso sería una herramienta interesante que Andrés Manuel López Obrador podría utilizar si quisiese para ayudar a que este sistema se reconfigure y que nuestro más alto tribunal pues lo enderece, ¿no? No sé qué opinan, no sé. Creo que estaría muy bien pues ver la forma también de pues etiquetarlo. No sé, Roberto, si tengan como algún grupo, alguna página o algo donde estén pues metiendo todo eso para meter presión, y pues nosotros aquí en Polia, ¿no? Nos comprometemos a igual pues estar etiquetando a quien sea para exigir que se haga justicia y que se marque un precedente para Pues que... no sé si tengan acceso a Alejandro Encinas, por ejemplo, a alguien del equipo del presidente cercano pues que tenga confianza en ustedes y acercarle esta idea. A lo mejor yo no soy la persona más indicada quizá, pero ya se le preguntó en la mañanera, ¿eh? Ya un reportero le preguntó en la mañanera y aludió a la serie y validó incluso que esto es una injusticia, pero yo no he visto todavía que él tome la decisión de usar el poder que tiene para formalmente pedirle a la Corte que traiga el caso.
Pues hagámoslo. Y como Hagámoslo. dices, hay que seguir haciendo ruido. Amigos, amigas de Poliana, ustedes que nos siguen y que nos ofrecen preferencia, recomienden la serie. Yo no me canso de hacerlo y indudablemente me hablan para reclamarme, pero digo de manera indignada, ¿no? No es un reclamo como diciendo, oye, maldita sea, ¿qué podemos hacer? Y preguntan, ¿no? O sea, las personas que yo he recomendado el documental, o sea, pues obviamente, como bien lo decía Roberta, ¿no? Prepárense para después de estar mucho tiempo con esa indignación y ese mal sabor de boca, pues que deja toda ¿no? El documental. Y pues solamente así, para llegar a todo un mundo, para seguir abriendo los ojos como dice Luis, de nuestro adolorido México. Y que algún mensaje final que quisieras darle al auditorio y a las personas que nos escuchan. Bueno, un poco en este sentido es que nos tenemos que involucrar. Al final del día, todos como sociedad podemos ser parte del sistema o podemos ser, digámoslo, actores o de alguna manera nos vamos a ver involucrados en el sistema de justicia penal. A veces como víctimas o ofendidos o podemos ser imputados por un delito, ¿sí? Y lo que queremos es que el sistema funcione, ¿sí me explico? Y que el sistema, y algo que yo últimamente he visto mucho, no se deshumanice, o sea, es decir, no pierda esa capacidad de entender que se está tratando de personas y que tanto de un lado como del otro hay un drama que se está viviendo, tanto del que es la víctima como del que está siendo imputado y como lo decía Majo hace rato, las familias, ¿sí me explico? Todo lo que conlleva alrededor. Entonces, como sociedad, involucrarnos, exigir a las autoridades, ¿sí? Por ejemplo, lo que decía Roberto hace rato, nadar de muertito en cierta forma a nuestras autoridades, pues no se puede permitir. Si no se puede permitir y tenemos que ser mucho más proactivos en este sentido. Al final del día, todos, de alguna u otra manera, podemos o hemos estado o vamos a estar involucrados en el sistema de justicia penal. Gracias, Iker. Gracias por tu presencia, por tu aportación, por el trabajo que todos los días haces y que pues esto sirva de ejemplo para muchos compañeros y colegas abogados. Hay que hacer algo para que funcione mejor nuestro país. Roberto, ¿algún mensaje que quieras dejarle a las personas que nos escuchan? Y muchos de ellos, como decíamos al principio, están en la misma situación que las personas, los protagonistas de Duda Razonable. Pues simplemente que no se rindan. Mientras haya abogados como Iker Ibarreche, hay esperanza. Te lo digo como en broma, pero en serio. O sea, realmente es uno de los mejores abogados litigantes de México, de los mejores que conozco y creyente en este sistema. Yo creo junto con él que es mucho mejor el sistema que tenemos ahora. Y me encantaría que hubiera forma de multiplicar a Iker por 1000, que hacen falta muchos litigantes como él. Y pues no te quiero poner ahí como para tomar otro caso más, Iker, pero algo hay que hacer, algo hay que hacer. Te están escuchando miles de personas que están en la cárcel enfrentando una situación injusta. Entonces, se los recomiendo, digamos. Y como él hay otros grandes abogados. Me tocó platicar recientemente con el abogado Eric Rauda, y Eric tiene una cosa muy práctica, que puso un formatito en su página de internet en donde está captando casos que no los puede llevar él, pero que se los puede referir a colegas a quienes él respeta y que cree que tendrían la capacidad técnica de llevar esto adelante. Yo no sé, que si tú tengas una herramienta similar que pueda yo difundir, y si no, pues como invitarte a que crees alguna herramienta parecida, pero es un simple formatito donde, a ver, ¿en qué lugar está el caso? ¿Cuál es el número de expediente? Las autoridades, etcétera, para poder entonces como claro, compartir en redes sociales esto, porque hay mucha sed de que se le ayude a las personas con sus casos y pues no hay suficientes abogados
o a veces las personas no pueden ellos solos, sin ayuda, identificar a alguien que tenga las destrezas técnicas para ayudar. Gracias, Roberto. Gracias, Iker, pues cuenta con nosotros, le refuerzo la recomendación de Roberto, cuenta con nosotros acá en Puebla, somos 2 abogados que podemos apoyar en los casos que se requiera. Y con Poliana que nació como un proyecto de difusión, un proyecto justamente para levantar la voz, tomar la voz de todas estas personas que padecen el sistema y lo padecen de manera justa o también de manera injusta. Sin embargo, tampoco pueden estar viviendo bajo estas condiciones de internamiento en las que se encuentra nuestro sistema penitenciario. El sistema penitenciario de México, casi todo. Majo. Pues agradecerle a Roberto y a Iker. Yo estaba emocionadísima, estábamos muy emocionados en Poliana desde hace pues semanas o meses, no sé cuánto, por este programa. La verdad, y personalmente pues les admiro mucho por este caso tan titánico que están llevando a cabo y que pues visibiliza todo el sistema de justicia penal, y que quien no ha tenido como esa cercanía, pues, y la puede tener, ¿no? Mediante que vean en Netflix, así top 10, ¿no? Como estaba, no, la verdad, no he visto Netflix, pero a ver, ¿y qué es duda razonable? Y entonces ya se meten y se involucran y cambiamos este chip que necesitamos pues arrastrar para que cambien, que nos involucremos en lo que sucede en nuestro país y cambien las cosas. Pues nuevamente muchísimas gracias, felicidades a ustedes, a todo el equipo por todo lo que están logrando, y también muchísimas gracias a quienes nos están escuchando, a quienes estuvieron aquí pendientes de la plática, y sobre todo, como de unas semanas para acá, pues muchas gracias también a las personas privadas de su libertad, que son nuestra gasolina para seguir todos los días luchando por un país más justo. Y gracias, Poliana, por un programa más. Gracias, Majo, mi Gus. Gracias por su presencia, Iker, Roberto. No hay que darnos por vencidos, no, todo lo que nos estén viendo, sabemos que nos ven gente privada de su libertad, sus familias. Mientras haya voces, mientras haya vida, hay esperanza, no nos vamos a dar por vencidos. Poliana no se va a dar por vencido. Hay muchas personas como Roberto, hay muchas personas como Iker, que a lo mejor no tienen una plataforma. Para eso es Poliana, para eso nace Poliana, para darle voz a todas esas personas que quieran ayudar. Sigan confiando y no se den por vencidos. Gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias, Roberto. Gracias, Iker. De verdad, nos sentimos muy halagados por su presencia, por su plática, por convidarnos de esta experiencia que toca muchas áreas, ¿no? Toca el cine, toca las plataformas, toca el documental, toca la parte jurídica, toca el sistema judicial, el sistema carcelario, toca muchas cosas, y así toca muchos corazones y muchas mentes que esperamos que se sumen a este esfuerzo, que reproduzcan este programa, que vean Duda Razonable, para hacernos mucho más sensibles y que también nos hagamos responsables de todo este sistema, porque nos toca a nosotros también llamar a cuentas a la autoridad, pedirle que nos justifique su actividad, y si no, pedir su destitución. Tenemos que sumarnos. Hoy estamos viendo casos cada vez más atroces. Hoy en Puebla estamos a nivel nacional en los medios porque se encontró el cuerpo de un niño de 6 días de nacido muerto en el basurero de un cerezo. Eso nos tiene que indignar. Como nos indigna el caso de Duda Razonable, y como nos indigna muchos casos de injusticia más que se viven en este México, nuestro adolorido México. Muchas gracias a ustedes. Gracias nuevamente, Roberto, Iker. Gracias, Majo. Gracias, Gus. Gracias, Alex, Pau, Flor. Gracias a todos por escucharnos. Gracias a todos ustedes por estar nuevamente en un miércoles más, en un miércoles de Poliana. No se pierdan la próxima emisión, el próximo programa, el miércoles, porque va a estar igualmente interesante. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.